bien, para mí es un placer, un honor también estar en este coloquio en Concepción, donde yo ya le decía a Cristian que he aprendido mucho, y la verdad es que si bien yo no podría decir que hago un trabajo interdisciplinario, me falta mucho todavía para poder usar ese calificativo, creo que es la dirección correcta. Y yo intento, digamos, nutrirme de algunas cuestiones de teoría de la argumentación para analizar qué sucede con el razonamiento judicial y específicamente hoy el razonamiento del Tribunal Constitucional. Como sé que creo que no hay ningún jurista acá, simplemente voy a decir en forma breve cuál es el rol que cumple el Tribunal Constitucional en nuestro país, como ha salido tanto en los medios, por desgracia, ¿no? por la mala calidad de sus sentencias, por el tipo de magistrados que la constituyen, ahora famosamente por su presidente, ¿no? Seguramente el contexto algo podrán ustedes conocer. Simplemente los tribunales constitucionales, la literatura dice que forman una especie de cuarto poder, no forman parte del poder judicial, es decir, no están dentro de la estructura de tribunales de primera instancia, cortes de apelaciones y corte suprema, sino que es una especie de, en ese sentido, jurisdicción paralela. El origen de estos tribunales constitucionales post Segunda Guerra Mundial y la aplicación en Latinoamérica tuvo que ver, y su creación en Latinoamérica tuvo que ver preferentemente para resolver situaciones de países que salían de procesos dictatoriales. ¿Ya? No es el caso del Tribunal Constitucional chileno, que se creó antes, pero cuyas competencias aumentaron con posterioridad. El Tribunal Constitucional chileno se creó en el año 70. Y básicamente es un tribunal que tiene por objeto velar por la constitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, ¿no? Vale decir con que toda la normativa que viene bajo el nivel constitucional sea conforme a la Constitución. El Tribunal Constitucional el año 2005 adquirió una competencia importante por reforma constitucional que antes correspondía a la Corte Suprema, que consiste en la posibilidad de que en un determinado caso, por ejemplo, conociendo la Corte de Apelaciones un recurso de protección, pueda declararse para ese caso particular un precepto inaplicable por inconstitucional, porque produce efectos inconstitucionales, ¿no? Y esta es una competencia que ha aumentado el número de casos que llegan al Tribunal Constitucional y también ha generado una especie de especulación y un mal uso de este recurso. Ahora todo el mundo trata de llegar para ganar tiempo solo al Tribunal Constitucional, aunque no sea un asunto que le compete. Entonces el Tribunal Constitucional en este trabajo por velar por la constitucionalidad de las leyes, reglamentos y decretos, vale decir de la normativa infraconstitucional, realiza un contraste normativo, un contraste entre normas, ¿ya? Y este contraste puede ser a priori, vale decir antes que la norma entre en vigencia, o a posteriori. ¿Ya? A posteriori puede ser inaplicando en un caso concreto un precepto o declarándolo inconstitucional, vale decir eliminándolo del sistema jurídico. Hago estas distinciones porque los casos que voy a tratar, ¿no? Son todos distintos. Algunos son control a priori, otros a posteriori, algunos son inaplicabilidades, otros son inconstitucionalidades. Pero en general uno podría decir que el razonamiento del Tribunal Constitucional, ¿no? En todos estos casos, para decir que una norma es constitucional o para decir que una norma es inconstitucional, consiste, ¿no? En una cadena de enunciados que intentan justificar la interpretación de ciertos textos normativos, entendiendo por interpretación una labor de atribución de significado. Todo esto va a quedar mucho más claro, ¿no? Que puede ser crítico hasta el momento con los ejemplos que voy a poner a continuación, que son bastante accesibles y que tienen que ver con derecho a la vida y derecho a la salud. La discusión, ¿no? Sobre si el tribunal es un tribunal político o un tribunal jurídico, vale decir, si es un tribunal que implementa políticas públicas o si es un tribunal que controla la legalidad y la constitucionalidad a través de sus competencias, es una que siempre ha estado abierta. Lo que hace el Tribunal Constitucional es tratar de desmarcarse de su categoría
categorización como tribunal político, no lo logra, claro está, digamos, como vamos a ver también en las sentencias. Yo diría que también es una especie de esfuerzo innecesario. Es un tribunal de carácter político. Lo que pasa es que en el cumplimiento de su función debiese ceñirse de una forma lo más estrictamente posible a la legalidad, ¿no? Es un tribunal que elimina normas democráticamente aprobadas del ordenamiento jurídico. ¿Qué más político que eso, ¿no? Y los tribunales siempre han rondado en torno a la denominada objeción democrática, que tiene que ver con lo mismo. El tribunal lo que hace es eliminar del ordenamiento jurídico, por ejemplo, una norma que ha sido aprobada por un parlamento democráticamente elegido, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no? En tanto este tribunal no es democráticamente elegido, sino que tiene una composición mixta, también uno podría decir que es indirectamente elegido de forma democrática, porque algunos miembros se eligen por el presidente de la República, otros por el Senado, otros por la Corte Suprema, etc., ¿no? Es un tribunal que nace, ¿no? Con este problema internamente, ¿no? Y siempre está la duda de cuán diferente debe ser frente al legislador, ¿ya? O si simplemente no debe ser diferente y se dedica a declarar toda la legislación inconstitucional, lo cual sería produciría un colapso del sistema normativo. Bueno, eso del Tribunal Constitucional es muy general. Aquí hay mucha agua bajo el puente. Habría que decir también cómo ha cambiado su configuración, cuáles son los distintos periodos, a qué partido político pertenecen los ministros, cómo ha perdido calidad la designación de estos magistrados, etcétera. Pero bueno, si hay interés lo podemos ver luego, ¿no? Bien. Lo que me gustaría hacer ahora, me voy a detener especialmente en derecho a la vida, ¿ya? Es contrastar, comparar dos sentencias que han tenido una amplia connotación pública, que seguramente ustedes las han oído hablar de ellas, no las han leído seguramente porque tiene una 280 páginas y la otra 300, ¿ya? Pero que salieron en su momento a la luz pública y con bastante bombos y platillos. La sentencia que se denominó la píldora del día después, que es una sentencia del año 2008, y la sentencia sobre la sentencia del aborto, se le denomina así casuísticamente, que es de fines del año 2017. ¿Ya? En ambos casos, ¿no? El Tribunal Constitucional se abocó a determinar el significado y la extensión, uno podría decir, del artículo 19, número 1 de la Constitución. ¿Decreto entonces gobierno, parlamento? Sí, en el caso, sí, ahora lo voy a decir, pero en el fondo la sentencia de la píldora del día después declaró inconstitucional un decreto supremo del Ministerio de Salud que ordenaba la distribución gratuita de la denominada píldora del día después en los consultorios públicos de salud, ¿ya? Este decreto fue dictado por el presidente de la República en el ejercicio de su potestad reglamentaria y se dijo que ese decreto era inconstitucional, ¿ya? También podría pensarse que podría haber sido ilegal, pero al tribunal le compete la constitucionalidad, ¿ya? En el segundo caso, no era todavía norma jurídica vigente. En el caso del decreto supremo ya había nacido a la vida del derecho. En el segundo caso, no era norma jurídica vigente, sino que era un proyecto de ley. Porque también, como les dije, hay control a priori, antes de que una ley nazca a la vida del derecho. Y este proyecto de ley, en el caso de la ley que se llama ley de aborto, en realidad es una ley que despenaliza el aborto en 3 causales, ¿ya? Y lo que hace es modificar el Código Sanitario. Un determinado artículo del Código Sanitario, ¿no? Que prohibía el aborto terapéutico. El aborto terapéutico en un momento estuvo permitido, después en dictadura esa norma cambió a la actual 119 y ahora, recién en el año 2017, ¿no? Se despenalizó el aborto en 3 causales. ¿Ya? Despenalizar quiere decir que, ya como su nombre lo indica, el Código Penal por su parte penaliza, ¿no? El delito de aborto.
en todas las causales que no estén contempladas en la ley vigente en el artículo 119 del Código Sanitario. Entonces, y tiene, digamos, una cierta diferencia, ¿no? Que sea un proyecto de ley y que sea una norma ya vigente, ¿ya? En los efectos que eso puede producir para nuevas revisiones de constitucionalidad, pero no vale el caso decirlo ahora. Entonces, nosotros tenemos una constitución cuyo artículo 19 lista 25, tienen 26 numerales, 25 derechos fundamentales. Eso es lo que hace la Constitución. Y el primero es el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, el inciso segundo, es decir, inciso simplemente es la segunda frase de las aquellas separadas por punto aparte. La ley protege la vida del que está por nacer. El inciso tercero, la pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en la ley aprobada con quórum calificado, un quórum especial de aprobación de leyes. ¿Ya? Y el quinto, que aquí no me interesa, se prohíbe la aplicación de toda previo ilegítimo. ¿Ya? Eso es lo que dice el texto normativo del artículo 19, número 1. ¿Ya? Como ustedes podrán ver, no dice nada sobre cuándo comienza la vida, cuándo se termina la vida, ¿ya? No dice nada sobre qué significa, ¿no? O cuál es la diferencia entre el que está por nacer y el nacido, ¿no? Pero pareciese ser que de la lectura del inciso primero, conjuntamente con el inciso segundo, el primero, ¿no? Se refiere a las personas ya nacidas, simplemente porque dice persona, y el segundo, ¿no? Se refiere al no nato, ¿ya? Pero lingüísticamente además, ustedes podrían sacar más conclusiones de esto, ¿no? El primero protege el derecho a la vida y el segundo protege la vida. ¿Ya? Son todas cuestiones que van saliendo a lo largo de la pobre a veces argumentación de la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Ya? Y lo otro es que el artículo 19, el enunciado del artículo 19 cambió, creo que en el año 96, porque antes decía la Constitución asegura a todos los hombres. ¿Ya? Y por muchas razones se cambió ese enunciado y también hubo una larga historia sobre la voz persona, ¿no? Como la más apropiada para regir el enunciado del artículo 19. Entonces, ya vamos al fallo de la píldora. El fallo de la píldora se inicia con un requerimiento de inconstitucionalidad de este decreto supremo presentado por parlamentarios, que es una de las formas de activar la competencia del Tribunal Constitucional. Este decreto supremo, como está ahí puesto, regulaba normas nacionales sobre la fertilidad y lo que se pide es declarar inconstitucional, no todo el decreto, sino una determinada sección que es esta que está acá. Y es la sección que se refiere a la anticoncepción de emergencia, ¿no? Y aquí entonces, no lo voy a leer todo, digamos, pero dice cuál es el objetivo de esta anticoncepción de emergencia: disminuir los embarazos no deseados y sus consecuencias, incluido el aborto. Vale decir, el aborto, no es que aquí ya empiezan los problemas, ¿no? Si ustedes solamente lo leen, ¿no? Si esta norma permite o no permite el aborto, ¿no? Depende de cómo lo podamos leer, pero básicamente tiene por objeto, se decía por los defensores de esta norma, prevenir un embarazo en ciertas circunstancias. Por ejemplo, después de una violación, pero no solamente después de una violación, sino también después de una relación sexual en que no se hubiesen ocupado preservativos, etc., ¿no? Aquí, una relación sexual voluntaria sin uso de métodos anticonceptivos, un correcto accidente, ¿no? Violación de la mujer si no está usando un método anticonceptivo. Sí. Y este método de anticoncepción hormonal de emergencia, ¿no? Contempla el uso de ese tipo de píldoras, que también después es toda una cuestión digamos, interesante en el fallo, ¿ya? Que contribuye a disminuir los embarazos no deseados, sus consecuencias, incluido el aborto, etc. Y la última frase que podría ser interesante, ¿no? La anticoncepción de emergencia no interrumpe el embarazo establecido ni causa un aborto, sino que, lo que diría a continuación, no lo dice precisamente el decreto, impide la implantación. ¿Ya? Impide la implantación de un feto, perdón, la implantación de un óvulo fecundado.
de un óvulo fecundado. Entonces, eso es lo que impide, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que decide el tribunal? ¿No? Es mucho más complejo que esto, ¿no? Pero decide, si nosotros dijéramos desde el punto de vista de la pragma dialéctica, cuál es el punto de vista defendido por el tribunal en su decisión de mayoría. Y hago un paréntesis, el Tribunal Constitucional está facultado a explicitar sus votos disidentes, ¿ya? Y por eso entonces tenemos, por ejemplo, una sentencia como la del aborto, en que las primeras 100 páginas son el voto de mayoría y las otras 170 son votos disidentes, ¿ya? Votos disidentes, prevenciones, contraargumentación, etc. Y generalmente son 5-4, etc., ¿no? O la votación. Y lo que decide el tribunal es la norma que ordena la inclusión de anticoncepción de emergencia, ese tipo de píldoras, levonorgestrel solas combinadas por parte del Consultorio Nacional de Salud, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque produce efectos inconstitucionales atentando contra la protección de la vida del que está por nacer y su derecho a la vida protegido por el 19 número 1 de la Constitución. Y ahí viene una sentencia que, obviamente, esto no está formulado lingüísticamente de esta manera, esto es una reconstrucción, ¿no? Y además siempre la decisión está al final del fallo, ¿no? Por todo lo anterior, el tribunal declara inconstitucional con el voto de tales ministros y después viene la presidencia, ¿ya? ¿Cuáles son las razones? Aquí podría ser un poco confuso, que se dan para sostener esta conclusión. ¿Cuáles son los argumentos que pareciera decir traer a colación el tribunal para sostener esta conclusión? El sistema jurídico protege la vida y el derecho a la vida de las personas. Ese es el primer gran argumento. El concebido no nacido, ¿ya? Concebido nonato, no en nasciturus se dice en el latín generalmente, es persona. La vida y el derecho a la vida del concebido no nacido es protegido constitucionalmente. Este es un enunciado de un nivel de generalidad un poco menor al enunciado número 1. Cuarto, el sistema jurídico prohíbe menoscabos o afectaciones al derecho a la vida. Y quinto, que esto ya es lo más curioso e insólito de todo, existen dudas acerca de la posibilidad de que la píldora de vida del cuerpo pueda afectar la vida del concebido no nacido, y eso equivale a un menoscabo constitucional. O sea, lo que sucede en realidad es que no se sabe, lo vamos a ver ahora de párrafos textuales, si la píldora afecta o no la vida del concebido no nacido. Y como no sabemos, vamos a suponer que la afecta, ¿ya? Y solamente por la posibilidad de que produzca ese efecto, vamos a declarar entonces inconstitucional su distribución. Bueno, el primero no me voy a detener mucho porque en realidad el derecho a la vida se extrae casi literalmente del 19 número 1 que vimos, ¿ya? Y además de los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, bla, bla, bla. Entonces, de esto pareciera que no hay mucha duda y la cadena argumentativa es más bien sencilla. Pero vamos a detenernos en el 2 y en el 5. ¿Ya? El 2, ¿no? El concebido no nacido es persona, ¿no? El sistema jurídico en general, la Constitución, pero también el Código Civil, el Código Penal, el Código Sanitario, etc., usa distintos términos para referirse a las personas, ¿ya? Y para referirse a estos no nacidos. Y se refiere a los no nacidos también, ¿no? Para efectos de asignarles derechos. Asignarles derechos, por ejemplo, en el caso de que nazcan, ¿no? Cada una de eso es regulación del Código Civil, ¿no? Pero aquí entonces la cuestión está en que la estrategia del Tribunal Constitucional es asimilar el estatuto jurídico del no nacido al de persona. ¿Y por qué lo digo, hago hincapié en esto? Porque lo que hace en el fallo del aborto es precisamente lo contrario. Es distinguir, ¿no? Y no asimilar, distinguir el estatuto jurídico del no nacido y el de persona. Para efectos de ver cuál es la extensión de la protección jurídico-constitucional de cada uno.
sea, aquí ya uno podría decir, bueno, esto es un giro consciente, inconsciente, político, no político, cambió la mayoría conservadora. Hay una serie de análisis que se pueden hacer, ¿no?, a partir de acá. Pero el concebido no nacido es persona. ¿Por qué? ¿No? Primero, la doctrina constitucional chilena mayoritaria lo ha sostenido. El C punto es el considerando, al decir el apartado de la sentencia donde aparece. Y bueno, y aquí puros personajes son estos. Ángela Vivanco, Luis Alejandro Silva Bascuñán, son todos personas muy conservadoras, digamos. O sea, es la doctrina constitucional conservadora, algunos de los cuales además formaron parte de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución del 80. Constitución dictada en dictadura que nos rige hasta hoy en día, ¿ya? Sin tantos cambios. Entonces ya citar esto es, digamos, uno podría decir un argumento totalmente cerrado que lo que hace es eliminar, ¿no?, toda la otra literatura que dice precisamente lo contrario. Pero bueno, la argumentación judicial generalmente va de esta manera, ¿no? 2.2. Coincidente con antecedentes biológicos presentados en autos simplemente en el juicio, no quiere decir nada más. En orden a que de la concepción surge un individuo que cuenta con toda la información genética necesaria para su desarrollo, constituyéndose en un ser distinto. Entonces estamos en presencia de la persona en cuanto sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque el embrión ya es da cuenta de la singularidad de aquel sujeto. Y aquí hay una cuestión que es muy discutida en derecho, ¿no? Porque claro, no hay duda de que toda persona es sujeto de derecho, ¿ya? Pero sí hay duda de que todo sujeto de derecho es persona. Esa es precisamente la cuestión, ¿ya? En este caso, el no nacido podría ser sujeto de derecho, pero eso no lo equipara de inmediato al hecho de ser persona. Estoy hablando de chino mandarín. No. Por favor, que me detienen si es que hablo muy rápido, si ya. Después, una cosa insólita, ¿no? Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Costa Rica y de Argentina, sobre todo la de Costa Rica es insólito, porque en el fondo, ¿no?, también esto es un argumento, ¿no?, de autoridad. Dentro de los argumentos que se usan comúnmente en el ámbito jurídico, se suelen clasificar como argumentos de autoridad la jurisprudencia y la doctrina. La jurisprudencia simplemente quiere decir, ¿no?, el sentido de las sentencias, ¿no?, en qué dirección van las sentencias en un determinado tribunal, ¿ya? Pero aquí cita a dos tribunales haciendo caso omiso de lo que ha dicho, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esta materia, ¿no?, o haciendo caso omiso de que otros países latinoamericanos han dicho precisamente lo contrario. Entonces es un argumento de autoridad para reforzar la conclusión de que el concebido no nacido es persona y por lo tanto poder transitar desde estos enunciados hacia la decisión de que el decreto supremo es inconstitucional, ¿no?, sin dar cuenta de cómo va el otro debate, lo mismo que con el argumento de autoridad acá. Y doctrina, por si acá, simplemente quiere decir las opiniones de los autores en el ámbito del derecho constitucional, dogmática, doctrina. Historia de la ley 1999, donde se cambia la expresión hombres por persona, ¿no?, en el encabezado. ¿Y cuál es la historia que cita de la ley? Que el nasciturus es persona desde la concepción, ¿no?, según lo dicen Bombal, Larraín y Villacayo. Porque si ustedes van a la historia de la ley, una norma, ¿no?, ustedes se van a encontrar con toda la discusión parlamentaria, ¿ya? Discusión parlamentaria en la cual precisamente se produce conflicto entre las visiones, lo ponemos en muy grandes términos, entre, ¿no?, liberales o conservadores, de izquierda, de derecha, etc., ¿no? Entonces, en una historia de la ley uno puede encontrar de todo. Y eso con prescindencia a cuál va a ser el texto finalmente aprobado. Generalmente lo que va a pasar es que el texto finalmente aprobado va a ser objeto de un consenso, el enunciado lingüístico que después le vamos a dar la categoría de norma jurídica, ¿no?, puede, generalmente es amplio, y cada uno dice, bueno, yo voy a querer que esto signifique esto, y el otro va a querer que significa el otro, y esto es particularmente así, tratándose de enunciados como los que están en la Constitución. Son materia de consenso, y por lo tanto se intenta, cada parte proyecta
¿no? Aquí no se produce el meeting of minds, como decía ayer el profesor, sino que lo que se produce es la distancia de las mentes y cada uno lo que hace es incorporar significados diversos a esas expresiones lingüísticas. ¿Ya? Y después que la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 4.1, sostiene lo siguiente, ¿no? Este derecho estaría protegido por la ley, el derecho a que se respete la vida y en general a partir del momento de su concepción. Y esa convención forma parte de nuestro ordenamiento jurídico actualmente. Al momento que la cita así la sentencia, el senador Juan Larraín está indicando que hay consenso en eso, solamente eso. Independiente de la diferencia que uno sí, digamos, uno pensaría que habrá dicho otra cosa, habrá dicho otra cosa. No, porque citan los párrafos donde interviene cada parlamentario, pero siempre esto hay que tener mucho cuidado cuando esto se hace por los juristas generalmente, porque puede ser muy poco fuerte el respaldo. ¿No? Esto no actúa casi como un respaldo real en el modelo de Turing. ¿Por qué? Porque si uno después va a la historia de la ley, estos son como extractos descontextualizados. Uno no sabe lo que viene abajo, no sabe lo que viene arriba, y no sabe tampoco si esa opinión se refiere al texto tal cual fue aprobado. Porque acuérdense que todas las discusiones de proyectos de ley no pasan por varios trámites en las cámaras, ¿no? Y el proyecto de ley tal cual como entra no es el mismo que se aprueba. A veces sufren tantas modificaciones que es una deformación lo que surge al final, ¿no? Y a veces un engendro en el sentido de que pueden ser mucho producto de consenso y no se entiende nada de cómo se formula. Entonces, aquí no sabemos, yo no lo revisé ahora, pero si uno fuese, podría perfectamente ver que a renglón seguido vienen opiniones de senadores que dicen lo contrario. ¿Ya? Y este artículo, en realidad, tampoco constituye un argumento en favor del concebido no nacido de persona. Lo único que dice, ¿no?, es que el derecho a la vida, fíjense, dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida, y este derecho, el derecho a la vida, será protegido por ley en general a partir del momento de su concepción. Pero aquí no hace ni la persona han concebido o no nacido, ¿sí? Pero esa carta no mencionaba en sus primeros artículos que... ¿La convención? Sí, la convención, que cada estado finalmente determina bajo su legislación interna el significado de cada uno de los conceptos. En este caso, el tribunal quizás se arroga la competencia interpretativa para poder señalar que finalmente, en efecto, desde la concepción. Los tratados internacionales por lo general lo que hacen es, ¿no?, cuando los estados los incorporan a su ordenamiento jurídico vigente, los ratifican y los incorporan generalmente en la fórmula de un decreto supremo, ¿ya? Usted quizás ya lo sabe. Y generalmente lo que hacen los estados además es por incluir una cláusula al final que dice que se incorpora este tratado en todo lo que esté de acuerdo a la Constitución y a las leyes del país, lo cual es, digamos, absurdo en el sentido de que la legislación internacional, cuando se incorpora, es para adecuar el ordenamiento jurídico a aquella legislación y no la legislación al ordenamiento jurídico, no la internacional. Pero, en cuanto a las competencias interpretativas, ¿no?, uno podría decir que sí, que en cierta medida los tribunales constitucionales son intérpretes supremos del texto constitucional, ¿ya? Sin fuerza vinculante en nuestro país, en otros países con fuerza vinculante, lo cual es mucho más razonable. Bueno, nosotros por suerte ahora no, porque como está mala la cosa, por suerte ahora no tiene fuerza vinculante, pero esa cuestión tiene que estar respaldada por ciertas razones. Y yo lo que quería solamente decir es que esto no constituye una razón en favor de eso, ¿ya? Este artículo, ¿no?, uno no puede derivar el concebido no nacido en persona. Lo único que puede derivar es que también hay que proteger la vida del concebido. Eso es lo que dice, que este derecho estará protegido por la ley a partir del momento de la concepción. ¿Ya? Entonces, eso es lo que efectivamente puede llenar de contenido una expresión, el Tribunal Constitucional lo hace todo el tiempo, pero lo que no puede es argumentar
¿no? O hacer pasar por un argumento un enunciado de este tipo que no le brinda ningún tipo de respaldo. Y yo diría que es como la cuestión más, yo traté de ordenarlo tampoco, mucho más desordenado la sentencia, y no sé si lo logré tanto, ¿no? Hay una duda razonable de afectación del derecho a la vida a través de la distribución de esta píldora del día después. Lo más curioso, yo diría, de la argumentación, sentencia que les invito a leer porque también uno entiende un poco de lo caótico que puede ser esta cultura judicial a nivel del Tribunal Constitucional, es el 5.1. Los argumentos científicos no son concluyentes. No son concluyentes respecto de qué. Primero, no son concluyentes respecto de cuándo se inicia la vida. Segundo, no son concluyentes respecto de si no se inicia la vida, si se inicia con la concepción o se inicia con la implantación. ¿Ya? ¿Por qué eso puede ser importante? Porque lo que hace, se supone, esta píldora es impedir la implantación, pero ni siquiera eso, ¿no?, está científicamente comprobado. Entonces, si usted lee esta sentencia, ¿no?, aquí deberíamos pasarla en el software que planteaba Nadia ayer, ¿no? Pero si uno lee esto, es toda una colación, un cut and paste de autores de científicos, que tampoco, como yo no soy científica, tampoco sé si son los más representativos de esa tradición, de una determinada tradición científica, opinión científica mayoritaria, ¿no?, que no dialogan entre sí, son párrafos que se van cortando, ¿no? Algunos que dicen que la vida comienza desde la concepción, otros desde la implantación, otros que dicen que esta píldora, ¿no?, lo que lo impide es la ovulación, otros dicen no, que en realidad impide la implantación, etc. O sea, aquí hay y la sentencia lo que hace es reproducir todo esto, largamente, para después decir: la evidencia que provee la ciencia médica es contradictoria y no parece rodeada de elementos que convenzan definitivamente en orden a que ella no afectará la vida de un ser humano concebido, aunque no nacido, que merece plena protección constitucional. La evidencia científica presentada en juicio no permite excluir en términos categóricos y concluyentes la posibilidad de que la píldora no sea capaz de afectar la implantación de un óvulo fecundado. La píldora puede ocasionar, todo esto es especulativo, la interrupción de vida del embrión al impedirse implantarse en el endometrio femenino, y ello genera a su vez una incertidumbre acerca de una posible afectación del derecho a la vida en ya persona desde su concepción. Disparidad de opiniones, bla bla bla, y lo que se dice es que frente a esta disparidad de argumentos científicos, lo que hay que atender es a los efectos que una u otra posición produce, debiendo descartarse una de ellas si produce resultados inconstitucionales, ¿ya? Y un tipo de argumento consecuencialista o pragmático, ¿no? Con el solo hecho de contemplarse, ¿no?, porque la ciencia es fascinante en esta materia, un eventual efecto que impida la implantación de un ser vivo, ¿no?, ser vivo desde, en este caso desde la concepción, el tribunal toma partido, o de una persona, asimila concebido a persona, se transformaría en un aborto del todo contrario a la protección constitucional de la vida del que está por nacer, que en contra de la Constitución al legislador, y que, como todo derecho fundamental, impone la obligación de respetar y promoverse. Y después hay otros criterios como favor libertatis pro hominem, más favorable a la persona humana, dignidad, que yo creo que están maltratados y por eso no los explicito acá. Entonces, básicamente, aquí creo que copié el párrafo tal cual estaba, ¿no? Entonces, la decisión del tribunal, ¿no?, que ordena la distribución de la anticonstitución de píldora de emergencia para declararla como una norma inconstitucional, se funda, ¿no?, como decía, en esta cadena de enunciados, ¿no?, que yo diría es por una parte bastante desordenada, por otra parte bastante poco concluyente, ¿no?, y que en último término se funda simplemente en la duda acerca de la posibilidad de que se pueda afectar ya bien la concepción, bien la implantación, y frente a esa duda, ¿no?, a esa posibilidad de menoscabo, ¿no?, debe descartarse, ¿no?, por inconstitucional esta solución. Quizás más interesante puede ser compararlo con este fallo.
Ya quizás ahí podemos surgir algunas dudas, quizás reflexiones más interesantes. Yo tengo Sí, un comentario. Es que me parece como interesante el tema, la ponderación que se le pone a un medicamento. Bueno, yo no sé, obviamente no soy del área médica, pero se me ocurrirían como ejemplos, así como a lo loco, de que hay varios medicamentos experimentales que podrían producir la desafectación o el no proteger la vida. Y sí, no necesariamente está ahí el Tribunal Constitucional diciendo prohibir tal medicamento o tal operación o tal intervención. Entonces como que claro, la parte política, que esa discusión se dio mucho, yo me acuerdo que el equipo cuando pasó eso estaba ahí, pues, entonces es como da la impresión de que no fueran políticos los argumentos, ¿no? Claro, a esa proporcionalidad que uno espera de un tribunal. Claro, yo creo que usted tiene razón en el sentido de que en un caso como este, como el medicamento está destinado específicamente, ¿no?, a impedir la implantación, ¿ya? La bancada conservadora requirió al tribunal para un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de este decreto. Pero efectivamente pueden haber miles de medicamentos que tengan este efecto, ¿no?, que no van a pasar por ese control a posteriori, precisamente porque se desconocen este tipo de efectos colaterales, etc. Y también es importante que esto fue una política pública, ¿ya? Una política pública de distribución. No solamente se esgrimió que se afectaba este derecho, ¿ya? También una cosa bien curiosa, se esgrimió que se afectaba el derecho de los padres como de velar por la educación de sus hijos, en tanto, ¿no?, con determinada edad, las mujeres que quisieran hacer uso de esta píldora podían ir autónomamente al consultorio a pedir que les fuese administrada. ¿Ya? Ese capítulo de incondicionalidad fue descartado al final, ¿ya? Porque se decía que eso no impedía, ¿ya? Pero generalmente se dice que es incondicional por varios motivos. Yo estoy viendo solamente la parte que captó la atención argumentativa del fallo. Pero usted tiene razón en que cuando aquí el foco es porque es un problema mediático, un problema de un medicamento que directamente impide o se decía que impide la implantación según lo que dice el decreto supremo, ¿ya? Y un debate que se dio además antes de que tuviésemos ley de aborto, ¿ya? Cuando todavía estaba prohibido el aborto hasta el terapéutico, prohibido por el Código Sanitario, cualquier hipótesis de aborto, ¿ya? Y prohibido, sancionado por el Código Penal. El debate podría haber sido distinto si ahora nos encontrásemos con la distribución de la píldora ahora, que bueno, de hecho el Código Sanitario tiene algunas hipótesis como esta, ¿no? Pero el debate hubiese sido otro, porque el marco normativo hubiese cambiado. El 119 dice, este es el proyecto de ley, ¿eh? Pero casi igual se aprobó casi igual a esta forma que está redactada. Mediante la voluntad de la mujer se autoriza la interrupción de su embarazo por un cirujano médico, los términos regulados en el artículo siguiente es cuando la mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite el peligro para su vida. 2. El embrión o feto padece una patología congénita adquirida o genética incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal. Son personas niños que nacen pero que mueren a las horas siguientes, o que perecen en el vientre materno, y sea resultado de una violación siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación, tratándose de una niña menor de 14, etc. En todo caso, una mujer debe manifestar en forma expresa previa por escrito su voluntad de interrumpir el embarazo. Y ustedes, no sé si se acuerdan de la discusión parlamentaria, esta fue reciente, el centro de atención fue respecto de esta causa, ¿ya? De la causa precisamente de la violación, ¿ya? No de las otras dos. Claro, que las mujeres iban a acusar que habían sido violadas. Bueno, eso es otras cosas, ¿no? Que iban a decir que habían sido violadas, pero además si dicen que son violadas tiene que iniciarse la persecución penal. Bueno, hay todo un problema con esto, pero esa fue la hipótesis más impugnada porque se decía que eso iba a ser el cajón desastre para el aborto libre. Bueno, se dice todavía. Y la otra discusión que se dio a propósito de la falla de la despenalización del aborto en 3 causales fue, y ahí no ganamos la batalla
no se ganó la batalla, creo yo, desde mi punto de vista, fue la objeción de conciencia. El 119 ter, que era un artículo que se incorporó en el Código Sanitario, preveía la objeción de conciencia del cirujano o de la persona, pero individual. Es decir, que uno podría ser objetor de conciencia y decir que por razones morales no practica el aborto, especialmente pensando en instituciones de salud pública, ¿ya? Pero también privadas, llegado el caso, y ahí en el fondo, no lo voy a ver ahora, pero el fallo de despenalización lo que dijo fue que la objeción de conciencia individual, en tanto excluida la institucional, es inconstitucional. ¿Ya? Y a partir de ese fallo, bueno, hubo todo un problema ahí del decreto supremo de la objeción de conciencia institucional, y ahora entonces se permite que, por ejemplo, el hospital donde yo me atiendo en Santiago, que es la clínica de la Católica, no practique aborto y tenga estos carteles, nosotros somos antiaborto, etc. Pero también, porque uno dice, eso es razonable, ¿no? Es una institución que tiene una ideología clara, pero también ahora laictiza, también ahora, y el problema de eso es que son instituciones que reciben fondos públicos para otras materias. Entonces, toda la discusión fue, si usted se va a someter a las reglas del Estado, se mete a todas y no a aquellas que le gustan, por decirlo así, muy brutalmente y muy simplistamente. Es mucho más complejo que eso. Y entonces se planteó, antes de que entrase en vigor este artículo, el problema sobre su constitucionalidad, también esgrimiendo particularmente, ¿no?, que afectaba el 19 número 1, y específicamente el inciso segundo. Aquí esto es importante porque el inciso segundo es el que dice: la ley protege la vida del que está por nacer. ¿Ya? ¿Cuánto me queda, Cristian? Ya me pasó de todo. Vale. 8 minutos. Quiero que en el primer capítulo de constitucionalidad, así se llama, en la página, tipo la página 90 por ahí, la primera decisión del tribunal es esta. ¿Ya? Las normas impugnadas, las 3 causales, son conformes con la Constitución y por tanto corresponde rechazar el requerimiento de inconstitucionalidad. Eso fue lo que... ¿Quién presentó el requerimiento? Un grupo de diputados conservadores. ¿Te puedo leer? No. ¿Eran los mismos de no, pero tiene que haber alguna similitud. ¿Ya? Y este fallo, para que después de esta charla se animen a consumir jurisprudencia y a leer, ¿no? Este fallo tiene una cosa bien interesante desde el punto de vista del razonamiento del tribunal, porque el tribunal parte haciendo todo un excursus para decir que este es un problema complejo, este es un problema que no se va a decidir de acuerdo a las convicciones personales, este es un problema, ¿no?, que, por ejemplo, ellos no se van a pronunciar sobre el estatuto ontológico del nasciturus, ¿ya?, ni van a hacer juicios de rectitud moral sobre las personas que puedan abortar. Tampoco es un debate sobre la despenalización o legalización de las conductas, etc. ¿Ya? Tampoco van a ser alegaciones de mérito o conveniencia de la manera en que el legislador reguló ciertas materias. Entonces, tiene toda una parte introductoria sobre lo que no van a hacer, sobre que son competentes para hacer otras cosas, e incluso tienen 2 secciones que se llaman criterios interpretativos. Esto es la primera vez que yo lo veo en un tribunal, un fallo. Criterios interpretativos y elementos que sirven de guía de razonamiento. Y la gran diferencia, o sea, por lo menos la estructura es un poco más amigable, y la gran diferencia es que en el caso de la píldora, los derechos del no nacido, por decir una expresión coloquial, corrían solos, y en el caso del fallo de la despenalización del aborto en 3 causales, ¿no?, los derechos del no nacido compiten con los derechos de la mujer. O sea, en el fallo de la píldora no hay ninguna mención a derechos sexuales y reproductivos, a libertad, nada, no hay absolutamente nada. Y este fallo, ¿no?, lo que hace es, por ejemplo,
Es decir, que estamos en una sociedad pluralista, que los derechos, que la mujer es persona y como tal sujeto de derecho, la mujer es en el lenguaje de la Constitución una persona humana, que el embarazo es un estado temporal propio de la mujer, normalmente voluntario, personalísimo, que compromete el cuerpo de la mujer, que compromete la integridad física y psíquica, que el feto ocupa su cuerpo y provoca transformaciones físicas y fisiológicas. También hace alusión a la ley de derechos de pacientes, etc. En el fondo, en un caso era un problema de que solo competía al no nacido, y en este otro caso es un problema, ¿no?, de un conflicto entre derechos, y así se plantea, y es un cambio, digamos, en la forma de razonar entre los derechos de la mujer y los derechos del no nacido. Y además el fallo es como bastante, digamos, directo para argumentar. Podríamos discutir, digamos, si esto está bien o cómo lo hace, pero básicamente lo que dice es, lo que yo voy a hacer es ver qué significan las palabras, expresiones, ley, protege, vida, del que está por nacer, para decir, descompone simplemente el enunciado del artículo 19, número 1 y segundo, y después dice, las causales, estas tres, que estoy declarando constitucionales, son estrictas, vale decir, son muy circunscritas, y poseen demasiados requisitos que no vieron porque están a continuación del 19, ¿ya? Y no desprotegen la vida del que está por nacer. Y quedaría algo más o menos así. Voy a ver solamente proteger. Bueno, voy a ver casi todo, ¿no? Ley no, porque no hay conflicto interpretativo en eso. Protege, ¿ya? Y voy a ver solamente algunos de estos argumentos, ¿ya? Básicamente, lo más interesante son decir que el legislador no protege de manera uniforme los derechos, sino que los protege a través de distintas técnicas jurídicas, ¿ya? No se reduce la protección al ámbito penal, vale decir que la protección del derecho a la vida no está exclusivamente protegida porque se sanciona el homicidio, se sanciona el aborto en general y solo se despenaliza en 3 casos, etc., sino que, ¿no?, esa protección también concurre, digamos, con otras protecciones que el ordenamiento jurídico debe brindar, la protección de la maternidad y también la protección del que está por nacer. Y yo diría que estos dos son los que más interesan para compararlos con el fallo anterior y el derecho a la salud, después si quieres se los cuento, vida. Es una cosa bien interesante porque lo que se dice es que lo que se protege no es el derecho a la vida del no nacido, sino lo que se protege es su vida, ¿ya? Su vida como plataforma biológica y psíquica, ¿no?, que permitirá después adquirir derechos. ¿Cuándo? Cuando nazca a la vida jurídica como persona. ¿Y cuándo se produce eso? Con el nacimiento, ¿ya? Eso es traer también a la interpretación constitucional disposiciones del Código Civil que dice que la persona comienza al nacer y el nacimiento se produce cuando la persona está completamente, ¿no?, alejada del vientre, separada del vientre de su madre, ¿ya? El derecho a la vida no es un derecho absoluto, ¿ya? Bueno, después de que dice que aquí nos referimos a la vida, el tribunal aquí hace un cambio argumentativo, aunque es una sentencia que no podría ser está relativamente bien, y parte hablando de nuevo ahora del derecho a la vida. No es un derecho absoluto, ¿no? No es un derecho que en ese sentido corra solo, se requiere la compatibilidad con el ser humano y su dignidad, y aquí está pensando particularmente en los derechos de la mujer, ¿no? Y se mete también en una argumentación que no viene al caso, pero si tenemos o no derecho a morir, que tiene que ver con nuestros casos constitucionales que se han dado antes respecto, ¿no?, de la eutanasia y de la ley de trasplante de donación de órganos y de trasplante, ¿ah? Y yo diría que esto es lo más contradictorio con el fallo anterior, y la explicación es bastante como simple, incluso se hace como caso omiso a lo que se dijo en la sentencia, salvo una mención en la sentencia anterior, porque el ordenamiento jurídico denomina de modo distinto al que está por nacer. El que está por nacer, criatura, hijo voluntario de gestación, no nacido, embriones humanos. Al nacido le denomina persona y por otras expresiones, hijo ya nacido,
niña, niño, menor de edad, hijos menores, menor, ser humano que no cumplió 14 años, hijo. Este argumento es un poco simplista, bueno, nosotros estamos llenos de este tipo de argumentos que en derecho se llaman del terror literal. Que no quiere decir mucho, ¿no? Simplemente uno pone estas palabras e intenta atribuirle significado, pero aquí lo que se dice es que el distinto uso que hace el legislador de estas expresiones para regular distintos efectos darían a entender que el que está por nacer no es persona. ¿Ya? Y si no es persona, entonces hay que preocuparse del conflicto que hay entre este concebido no nacido y la madre en cuanto a los derechos fundamentales que la Constitución establece. Y que en ese sentido protegen más directamente a la madre que al no nacido. Ya se me acabó el tiempo, pero aquí voy a poner una última cuestión. Igual, ¿no? Incluso, por ejemplo, dice, el tribunal sostuvo que ello ocurría... aquí el límite temporal ya no le importa cuándo inicia la vida, sino cuándo inicia la persona. Entonces cambia un poco la argumentación, la barrera argumentativa y dice, bueno, aquí lo que me interesa es el nacimiento y la adquisición del origen del estado jurídico persona. Bueno, podría hablar un montón de cosas, etcétera, pero aquí ya termino, lo voy a dejar y podemos discutir sobre esto. Yo lo que quería hacer yo con este análisis, bastante descriptivo en cierta medida, era poner de relieve la manera en que un órgano como el Tribunal Constitucional justifica sus decisiones en ámbitos que son muy importantes desde la perspectiva social, que además son causas, ¿no?, política y socialmente relevantes, y esto no solamente lo da cuenta de ello la exposición de estas causas en los medios, sino que yo creo que son cuestiones muy relevantes para una sociedad, ¿no? Quien sea quien define, ¿no?, cuestiones como, si es que hay que definirlo, ¿no?, el inicio de la vida, el inicio del estatuto jurídico de persona y la colisión que se produzca entre los derechos de los no nacidos y de las personas, ¿no? Si bien la metodología de este segundo fallo, no podría decir, es superior a la primera, también desde el punto de vista argumentativo, hay cuestiones que parecen estar mal desde el punto de vista de la argumentación, y yo me voy a solamente referir a una, ¿no? El tribunal pareciese desvincularse de su razonamiento anterior directamente, ¿no? Y eso desde el punto de vista de la racionalidad de la argumentación consiste en no haber universalizado las razones que tuvo en un momento para un determinado supuesto normativo respecto de otro con idénticas o con iguales características, en este caso respecto de la misma disposición, y eso simplemente lo que hace es sospechar del oportunismo argumentativo, ¿no?, y de la falta de racionalidad en el uso del auto precedente, a respetar lo que el propio tribunal dijo, ¿no? Y lo otro que llama la atención, y aquí termino, lo prometo, ¿no?, es que en una sentencia en que pareciese ser que iba a ser impopular lo que dijo el tribunal, y lo fue, de hecho después de esa sentencia se dictó otra para que fuera popular en otra materia, ¿no?, el tribunal tiende a usar estos argumentos de autoridad como la doctrina y la jurisprudencia, y en esta sentencia, en la despenalización del aborto 3 causales, no cita ninguno, ni uno. En la otra citaba, no sé, 30, aquí ninguno. Casi no cita jurisprudencia, ni chilena, ni internacional, ni nada. Es como si, digamos, todo eso que formaba parte usual de las técnicas argumentativas del tribunal hubiese desaparecido. Y los usos del argumento de victoria de la ley son morigerados, ¿no?, porque en esta del aborto hay como 3 páginas sobre, que no vienen en la parte argumentativa, no vienen en los consideramos, que dice qué es lo que dijo la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, que es una forma de argumentación que hace referencia a la historia de la ley, en este caso a la historia de la disposición constitucional, que es muy impopular en los dogmáticos, o por lo menos, ¿no?, se sospecha que, dado que esto es una comisión que, digamos, dio su opinión para dictar un texto que luego fue aprobado en una época de dictadura, no podríamos nosotros hacer uso de este tipo de argumentación para justificar una decisión judicial en democracia.
Bueno, mucho más que podría decir, pero me callo ya y muchas gracias por la oportunidad.